¿Por qué sentimos que somos diferentes o especiales a los demás? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender su lugar en el vasto cosmos. Esta búsqueda nos ha llevado a la introspección profunda y a la contemplación de nuestra propia existencia. En este viaje interior, surge una pregunta fundamental: ¿por qué sentimos que somos diferentes o especiales a los demás? Este sentimiento de singularidad, de ser únicos en un mar de almas, puede rastrearse hasta las raíces de nuestra conciencia. Desde el momento en que tomamos conciencia de nosotros mismos, comenzamos a construir una narrativa personal, un relato que nos distingue de los demás. Esta narrativa está entrelazada con nuestras experiencias, sueños y aspiraciones. Nos vemos como protagonistas de nuestra propia historia, y en esa historia, somos los héroes, los personajes principales cuyas decisiones y acciones importan de manera singular. Este fenómeno se observa en personas que, por escuchar cierta música, se sienten cultas y únicas, creyendo que sus gustos son raros en la sociedad. Sin embargo, en realidad, miles de personas, aunque no las conozcan personalmente, también disfrutan de ese mismo tipo de música. Podríamos seguir con muchos más ejemplos, pero este tema es particularmente interesante porque se manifiesta en diversos lugares y contextos. Muchas personas pasan años tratando de demostrar al mundo que son diferentes, que están por encima de la gente común. Alfred Adler, un psicoterapeuta y fundador de la psicología individual, estudió cómo los sentimientos de inferioridad y superioridad afectan el comportamiento humano. Adler explicó que un individuo tiene una evaluación exageradamente alta de su propio valor y capacidades, a menudo como una forma de compensar sentimientos subyacentes de inferioridad o inseguridad. La individualidad y su influencia en la historia. La percepción de la individualidad ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha variado significativamente entre diferentes culturas y épocas históricas. Esta evolución refleja cómo las sociedades han valorado y entendido el papel del individuo en relación con la comunidad y el cosmos. La antigüedad clásica. En las civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, la individualidad era reconocida pero siempre en el contexto de la comunidad. Los griegos, por ejemplo, valoraban la excelencia individual a través del concepto de arete, que significaba virtud o excelencia personal. Los héroes de las epopeyas, como Aquiles en la Ilíada, eran celebrados por sus hazañas individuales. Sin embargo, su valor estaba siempre relacionado con el servicio a la comunidad y su contribución al bien común. El cristianismo y la Edad Media. Con la llegada del cristianismo, la percepción de la individualidad se transformó significativamente. La idea del alma individual y su salvación eterna se convirtió en un tema central. Cada persona era vista como única a los ojos de Dios, y esta unicidad implicaba una responsabilidad personal en su relación con lo divino. Sin embargo, durante la Edad Media, el énfasis seguía estando en la comunidad y la fe colectiva, con la individualidad subordinada a los principios religiosos y sociales de la época. El Renacimiento marcó un renacer de la individualidad. Inspirado por el redescubrimiento de la cultura clásica, esta época celebró el potencial humano y la creatividad individual. Figuras como Leonardo da Vinci y Michelangelo no solo fueron reconocidos por sus talentos únicos, sino también por su capacidad de trascender las normas de su tiempo. El Renacimiento promovió la idea del hombre universal, un individuo versátil y creativo capaz de influir en múltiples campos del conocimiento y el arte. El Romanticismo. En la era del Romanticismo, que surgió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la individualidad alcanzó una nueva dimensión. Los románticos celebraban al individuo como un ser único y creativo, capaz de experimentar y expresar profundas emociones y pensamientos originales. La naturaleza, el misterio y lo sublime eran temas recurrentes, y los románticos creían que el verdadero valor de una persona residía en su capacidad para sentir y expresar su interioridad de manera única. Poetas como William Wordsworth y Lord Byron, y compositores como Ludwig van Beethoven, fueron ejemplos de esta exaltación del individuo. Sus obras reflejaban una profunda introspección y una búsqueda de la autenticidad personal. La rebelión contra las normas sociales y la búsqueda de la libertad personal fueron temas centrales del romanticismo. La era moderna y contemporánea. En la era moderna, la percepción de la individualidad continuó evolucionando.
El existencialismo, una corriente filosófica del siglo XX, enfatizó la libertad individual y la responsabilidad personal. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir argumentaban que los individuos crean su propia esencia a través de sus acciones y elecciones en un mundo inherentemente sin sentido. En la actualidad, la globalización y la digitalización han transformado aún más la percepción de la individualidad. Las redes sociales permiten a las personas presentar versiones cuidadosamente curadas de sí mismas, fomentando tanto la expresión individual como la comparación constante con los demás. Aunque esto ha democratizado la voz individual, también ha intensificado la presión para destacarse y ser especial. En la actualidad, vemos cómo esta condición se ha normalizado bastante, con creadores de contenido fomentando el desprecio por ciertas personas, estilos de vida e incluso tipos de música. Estos creadores se presentan a sí mismos como personas que debes seguir porque son diferentes y tienen buen gusto. Sin embargo, en el fondo, solo son parte de una moda pasajera. Eventualmente, los verás haciendo otras cosas, siempre mostrándose al mundo como alguien especial. Este fenómeno es muy evidente pero poco reconocido en muchos casos. Sentirse especial a menudo surge de una falta de autoestima. Sin tener una identidad sólida o un sentido de pertenencia, cualquier cosa buena que se cruce en el camino se convierte en una parte esencial de la personalidad, brindando una sensación de seguridad y la ilusión de ser alguien único. Sin embargo, esto está lejos de ser verdadera seguridad. Una vez escuché la historia de un estudiante que abandonó la universidad porque tenía un talento inmenso en áreas de computación. Su entorno siempre le dijo que era un prodigio en ese campo, y realmente lo era. Esto eventualmente llenó su cabeza de ideas de grandeza, convenciéndose de que merecía algo más grande y que estaba perdiendo el tiempo en la universidad. Decidió emprender, pero no tuvo éxito. Creía que su talento le garantizaría el éxito inmediato, pero no fue así. Luego intentó trabajar en una compañía, convencido de que sería contratado de inmediato debido a su supuesto potencial superior. Sin embargo, se topó con una realidad desalentadora. Aunque inicialmente le dieron una oportunidad, no logró destacar porque había otros jóvenes con habilidades similares o incluso superiores. Esto lo desalentó y, con el tiempo, regresó a la universidad, no derrotado, sino con una mentalidad más humilde y realista. Se dio cuenta de que no era tan especial como creía, solo era muy bueno en lo que hacía, pero, como él, hay cientos de personas con los mismos talentos. El engaño de sentirse especial, decía un amigo muy conocido, no por nacer especial significa que seas útil, simplemente destacas más, pero eventualmente te volverás común. Este concepto puede verse en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando las personas ven que todos tienen el mismo teléfono, deciden no comprarlo porque ya no es único. Para ellas, es más importante llamar la atención que la funcionalidad del objeto. Pero, ¿a quién le importa realmente qué cosas posees o cuáles son tus ideas? Tener la mentalidad de resaltar solo trae resentimiento a tu vida. Observas a personas orgullosas de haber salido adelante, lo cual está bien. Sin embargo, muchas veces dicen, yo solo salí adelante, yo no necesito a nadie. Esto ignora una verdad fundamental, todos dependemos de otros. El teléfono que llevas no existiría sin que un minero en África extrajera los materiales, sin que un trabajador en una fábrica lo ensamblara y sin los que producen los cristales para tu cámara. No somos especiales en el sentido de ser independientes de los demás. Todos necesitamos a todos. Que vivas en una sociedad donde no notes los esfuerzos de otros no significa que no dependas de ellos. Los petroleros hacen posible la extracción de petróleo para que tu coche tenga combustible, y los agricultores siembran y venden sus cosechas al mercado donde compras tu comida. ¿Podrías tú solo sostener toda una industria? Claro que no. Todos cooperamos para mantener este nivel de vida. Roma no se construyó por un solo hombre, y lo mismo aplica hoy en día. No eres igual en muchos aspectos como ser humano, pero eso no te hace superior. Cada uno de nosotros es complejo en cierta medida, pero sentirse especial solo porque tu mente te dice soy especial por vivir ciertas situaciones o tener ciertos estudios no tiene sentido.
Hay más personas con las mismas experiencias y condiciones que tú, incluso aquellas que parecen más raras o únicas. La mentalidad de superioridad en los jóvenes. Este tipo de mentalidad es especialmente prevalente en los jóvenes. En esta etapa de la vida, ser el mejor y ser aceptado son aspectos cruciales. Los jóvenes están en una fase donde la competencia está al rojo vivo y el deseo de aceptación es lo más importante. En este contexto, comienzan a desarrollarse muchas inseguridades, donde los compañeros se atacan o se enaltecen entre sí para ver quién es el mejor. Esta competencia constante lleva a los jóvenes a buscar destacar con algo diferente, lo que con el tiempo genera sentimientos de odio y superioridad. Empiezan a sentirse diferentes por no asociarse con ciertos grupos o individuos. Todo esto comienza con el deseo de ser aceptado. Y claro, a esa edad, sin responsabilidades significativas o una dirección clara en la vida, estas tendencias se desarrollan aún más. Eventualmente, esta mentalidad se extiende a aspectos triviales de la vida, como tener un cierto tipo de perro o pintar la casa de un color particular. Estas diferencias superficiales se convierten en señales de identidad y superioridad. La necesidad de ser diferente y destacar se transforma en un mecanismo para sentirse especial, pero en realidad, solo conduce a una mayor división y aislamiento. Entender y abordar esta mentalidad es crucial. No solo perpetúa una falsa sensación de superioridad, sino que también fomenta el resentimiento y la desconexión. Es importante enseñar a los jóvenes a valorar la colaboración y la interdependencia, y a entender que ser especial no se trata de destacar por encima de los demás, sino de contribuir al bienestar común y reconocer el valor en cada individuo. Reconociendo la verdadera valoración. Fomentar una mentalidad más saludable implica enseñar a los jóvenes a valorar la autenticidad y la colaboración por encima de la competencia superficial. Deben aprender que su verdadero valor no se mide por ser mejores que los demás en aspectos superficiales, sino por su capacidad de contribuir positivamente a la comunidad y de crecer como individuos. Ignorando la mentalidad de superioridad. Ignorar la mentalidad de superioridad implica una profunda reflexión sobre la naturaleza del ser y nuestra relación con los demás. A lo largo de la historia, filósofos como Sócrates, Buda y Epicteto han explorado la importancia de la humildad, la autocomprensión y la interconexión humana. Aquí, adoptamos algunas de sus enseñanzas para aprender a liberarnos de la necesidad de sentirnos superiores y encontrar una paz más duradera y auténtica. 1. El conocimiento de uno mismo. Sócrates, el filósofo griego, nos instó a conocernos a nosotros mismos. Este autoconocimiento es el primer paso para superar la mentalidad de superioridad. Al comprender nuestras propias debilidades, fortalezas y verdaderas motivaciones, podemos vernos como realmente somos, seres humanos con virtudes y defectos. Esta honestidad con nosotros mismos nos permite apreciar a los demás sin la necesidad de sentirnos superiores. 2. La práctica de la humildad. Buda enseñó que el apego y el ego son las raíces del sufrimiento. En su filosofía, la humildad no es solo una virtud, sino un camino hacia la liberación del sufrimiento. Al reconocer que todos los seres tienen sus propios desafíos y dones, y que el verdadero valor no reside en compararse con otros, podemos liberar nuestra mente del peso de la superioridad. La humildad nos permite ver a los demás como iguales y apreciar sus contribuciones sin envidia ni desprecio. 3. La atención plena y el presente. El estoicismo, una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio, nos enseña a vivir en armonía con la naturaleza y a centrarnos en lo que podemos controlar. Epicteto, un prominente estoico, nos recuerda que muchas de nuestras angustias provienen de preocupaciones externas e incontrolables. Practicar la atención plena nos ayuda a centrarnos en el presente y a valorar nuestras propias acciones y elecciones en lugar de compararnos constantemente con los demás. 4. La interconexión humana. Martin Buber, un filósofo existencialista, enfatizó la importancia de las relaciones auténticas en su obra Yo y Tú. Según Buber, la vida se enriquece a través de relaciones genuinas, donde vemos al otro como un tú y no como un ello o un objeto. Esta perspectiva nos anima a valorar a las personas por lo que son, en lugar de por cómo nos hacen sentir superiores o inferiores. 5. La filosofía del servicio.
Mahatma Gandhi y otros líderes espirituales han enfatizado que el servicio a los demás es una forma de trascender el ego. Al dedicarnos al bienestar de los demás, encontramos propósito y significado en nuestras acciones. Este enfoque nos permite ver nuestras vidas como parte de un todo mayor, donde cada persona tiene un papel valioso que desempeñar. La humildad nos libera del sufrimiento que el ego y el apego traen, permitiéndonos ver el mundo con claridad y compasión. Al practicar la atención plena, nos anclamos en el presente, apreciando nuestras propias acciones sin la carga de la comparación constante. Y en la filosofía del servicio, encontramos un propósito mayor que nuestro propio éxito, viendo nuestras vidas como hilos en el vasto tapiz de la humanidad. En este camino, no solo nos liberamos de la necesidad de sentirnos superiores, sino que también encontramos una paz duradera y una auténtica conexión con los demás. La verdadera grandeza, como nos enseñan los filósofos, reside en la humildad, el servicio y el profundo reconocimiento de nuestra humanidad compartida.